Hola gente, ¿cómo están? Les quiero pedir que por favor se suscriban al canal de la iglesia. Entramos con nuestro dispositivo móvil, entramos en YouTube, en el buscador ponemos Iglesia Bautista del Once. Nos suscribimos y activamos las notificaciones para no perdernos nada. Les pido que por favor se suscriban porque tenemos mensajes de nuestros pastores. Recuerden que esta situación va a pasar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Bueno, quería compartirles esta canción. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, tu espíritu, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría y una bendición poder estar por este medio compartiendo la palabra del Señor en estos días tan especiales en los que recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y quisiéramos en esta noche pensar en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Allí en el versículo 1 dice: Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Continúa luego en el versículo 11 que nos dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le preguntó Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado ante el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud
que pidieran a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Un relato interesante en donde yo les invito a poder pensar en el lugar que tuvo Pilato y la responsabilidad con la cual se enfrentó en donde tenía que tomar una decisión. Se venía viviendo el proceso en donde finalmente lo traen ante Pilato. Y la característica de Pilato, que es muy similar a lo que muchas veces nos pasa a nosotros, es que no nos gustan los problemas o no nos gusta tomar decisiones difíciles o decisiones importantes que a veces pueden traernos algún dolor de cabeza o que pueden significar dejar atrás un montón de cosas con las cuales quizás estamos cómodos. Pilato trata de esquivar el tema. Tenía una clara idea de lo que era la realidad. Él veía al Señor Jesús de acuerdo a lo que él tenía que juzgar, que era inocente, que no merecía el castigo. Pero trata de transitar algunos caminos que a veces puedan facilitarle y aún evitarle tener que tomar una decisión definitiva. Por ejemplo, lo manda para que lo juzgue Herodes. Interesante, habría que ver la relación que había allí, dos hombres de poder. Pero trata de que sea Herodes el que tome la decisión para poder estar bien. Entendía que Jesús no era culpable, pero tampoco quería quedar mal con el pueblo. Entonces ofrece castigarlo. Después sigue la discusión allí y le pregunta al pueblo: bueno, hoy es costumbre que soltemos a un preso. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a este Jesús al cual llaman el Cristo? Y frente a la insistencia del pueblo, frente a la presión del momento, Pilatos toma una decisión que él pensó que iba a solucionar. En aquel acto que es tan famoso, se lava las manos y lo entrega para que el Señor Jesús sea crucificado. Aquí hay un elemento muy interesante y que de alguna manera nos pasa a nosotros en algún momento de la vida. La necesidad de tener que tomar una decisión. Pilato tenía que decidir. Era el juez. Era el que tenía que decir, afirmar y sostener si era alguien inocente o si era culpable. Él tenía la capacidad y la obligación de decidir si condenarlo o absolverlo. No se podía evadir de esa decisión lavándose las manos. Así que aquí encontramos cierto paralelismo con lo que es nuestra realidad.
frente al Señor Jesús, frente a la manifestación tremenda del amor de Dios por cada uno de nosotros, por mí y por usted, o por vos. Ese amor que paga todo lo necesario para satisfacer la justicia de Dios y poder tener la posibilidad de ser justificados delante de la presencia de Dios y comenzar una nueva vida. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión. Pilato escucha las demandas sobre Jesús. Algunas las escucha, otras las rechaza. No encuentra en el Señor Jesús nada para condenarlo, pero trata de esquivar esa decisión. Y hay algo que es necesario entender. Frente a hechos tan grandes y tan fuertes como es el ofrecimiento de Dios de una vida nueva para cada uno de nosotros, frente al amor de Dios por nosotros, no podemos ser neutrales. El Señor no acepta la neutralidad. A veces nuestra experiencia es como la de Pilato, de querer estar bien y reconocer que bueno el amor de Dios y que bueno que sería, y tratamos de buscar en momentos especiales, pero no queremos dejar aquellas cosas que no están bien delante de Dios. Por eso, el ejemplo de Pilato es un ejemplo en el cual debemos pensar. No existe frente al ofrecimiento del Señor a través del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, no existe una posibilidad de ser neutrales. Al Señor, el amor y la propuesta de vida que Él nos hace, ¿la aceptamos o la rechazamos? Pilato intentó tirarle la responsabilidad a otros. Es interesante allí con el caso de Herodes, ¿no? Y a veces nos pasa así. Bueno, yo quisiera cambiar, yo quisiera aceptar, quizás es algo de valor, pero hoy estoy en otras cosas. Mañana voy a decidir, mañana voy a tomar una decisión. Como hizo Pilato, trató de representar en aquel momento el no comprometerse. Muchas veces nos queremos lavar las manos, queremos evitar nuestra responsabilidad. Pero tenemos que entender que el Señor nos busca, nos ofrece, y dilatar una decisión frente al amor de Dios es decirle que no. Tenemos que entender que esto que el Señor nos ofrece y que estamos recordando en estos días, que es una vida nueva, una vida distinta, una vida, como nos dice el relato, uno de los hechos interesantes que sucedió cuando el Señor Jesús murió, que el velo del templo se rasgó y que eso era el símbolo de que nosotros podíamos tener por el Señor Jesucristo entrada directa a la presencia de Dios, que no hay otro mediador sino Jesucristo. Eso es algo que tenemos que tomar en serio. Es interesante, Pilato le pregunta al pueblo, bueno, ¿y qué haré de este Jesús?
al que llaman el Cristo. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué vamos a hacer con el Señor Jesucristo en nuestra vida? Para aquellos que ya hemos tomado una decisión algún día de aceptar esa nueva vida, de reconocer nuestro pecado, nuestros errores, de arrepentirnos y de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz que paga por mis culpas y que me permite acercarme a Dios en forma personal, en forma directa, estar en presencia de este Dios que nos ama y que quiere acompañarnos. Es algo que yo tengo que decidir. Y no solamente en el comienzo de la vida abundante, de la vida nueva, de la vida en Cristo, sino cada día. Pero también es una decisión que tiene que tomar quizás usted que está viendo o escuchando y que nunca ha tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, de permitir que Él le dé una nueva vida, reconociendo que ha estado equivocado en su relación con Dios, que lo que la palabra de Dios llama pecado, de estar viviendo de acuerdo a nuestros parámetros y no tener en cuenta lo que Dios nos aconseja y nos ofrece. Eso es el pecado y la Biblia nos llama a arrepentirnos, a reconocerlo y a arrepentirnos y a ir delante del Señor, quien no echa a nadie fuera, pero que recibe a aquellos que con corazón humilde se acercan y reconocen su necesidad de Él y permiten que el Señor Jesucristo nos dé una nueva vida. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús al cual llaman el Cristo? ¿Qué vas a hacer? Es cierto que la decisión quizás pueda parecer difícil. Yo recuerdo, había un comerciante al cual yo estaba compartiendo el mensaje del Evangelio. Éramos amigos, la verdad que yo me sentía amigo, me sentía cercano a él. Y pasábamos rato charlando y cuanto yo podía le hablaba del amor del Señor y de lo que el Señor nos ofrece y que el Señor se lo ofrecía a él. Y él, siendo consciente de que si tomaba esa decisión iba a tener que dejar muchas cosas que él sabía que no estaban bien, pero que le gustaban. Dándose cuenta de esa realidad me decía, mira Carlitos, yo soy comerciante y yo te entiendo, yo sé bien cuál es el camino. Pero yo tengo la esperanza de que cuando a mí me toque ir, algo vamos a negociar. Y yo le decía, don Luis, con el Señor no se negocia. Con el Señor hay que tomar una decisión. Y quizás estás en esta situación en este momento, comprendiendo, sabiendo que el camino es aceptar el amor de Dios, es aceptar el sacrificio de Jesucristo que estamos recordando de manera especial en estos días, hecho allí en la cruz, y de que eso fue hecho por vos, específicamente por vos, para que puedas tener comunión con Dios y libre acceso a la presencia de Dios y comenzar una vida distinta, una vida nueva, una vida en la cual muchas de las cosas que hoy son carga en el Señor puedas ir superándolas. Pero el Señor elige una decisión.
Hay una historia en el Nuevo Testamento de un joven que se acercó al Señor y que estaba tratando de hacer todas las cosas bien y le pregunta al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó, bueno, haces esto, aquello, señalándole los mandamientos. Y él le dijo, sí, Señor, yo lo cumplo. Bueno, ahora anda y vende todo, repartilo a los pobres y vení y seguime. Y el Señor Jesús no lo hacía por interés en las cosas materiales, sino porque eso era el centro del corazón, el centro en la vida de aquel joven que estaba esclavizado por esa situación, que sin duda se daba cuenta que había algo distinto, algo mejor, algo que era totalmente nuevo. Pero el relato bíblico dice que se quedó triste después de hablar con Jesús, porque no estaba dispuesto a dejar todas esas posesiones. La verdad es que el Señor nos pone en una posición en donde nos pregunta, frente a esto que yo te ofrezco, frente a esta posibilidad de comenzar de nuevo, frente a esta posibilidad de construir una vida nueva, con relaciones distintas, que sean sanas, que sean edificantes, que puedas enfrentar las circunstancias de esta vida de una manera distinta, requieren una decisión. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ama, pero que a pesar del amor que Dios nos tiene, hay algo que nos separa, que está y que es una realidad en nuestra vida, que es el pecado, el no tener en cuenta a Dios, el no escuchar a Dios, el no aceptar el amor de Dios. Y la Biblia nos enseña de que tenemos que reconocer eso y arrepentirnos y aceptar que Cristo murió allí en la cruz para pagar por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, y poder ser considerados justos delante del Padre y comenzar una nueva vida. ¿Qué vas a hacer con este Jesús? ¿Qué vas a hacer con este que llamamos el Cristo? Que el Señor te ayude a tomar una decisión. Oramos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu búsqueda. Y ayúdanos a tomar una buena decisión frente al ofrecimiento de una nueva vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.